Fichar galácticos, un tema que ha sido muy relevante a lo largo de la historia del fútbol y que hoy analizaremos si en verdad funciona o no. Pues bueno, Marcelo, lo dicho, lo visto en el título. El día de hoy queremos hablar un poquito de el tema de fichajes bomba, fichajes galácticos, que siempre hemos estado hablando de eso y siempre se habla en todas las redes sociales de que realmente no han funcionado en la mayoría de los equipos. Sí, hoy traemos el análisis de tres equipos, como podrán haber visto en el título del video y en la miniatura, que son Madrid en la época de los Galácticos, el Paris Saint-Germain de 2011 a 2023, 2011 porque es cuando llega los Jeques, y el Barça en la época de 2010 a 2020, cuando estaba Rosell al mando y después Bartomeu, que llega en 2015. Así que si te parece bien, Jorgito, pues arrancamos. Pues bueno, güey, vamos a empezar, si te parece, con el llamado equipo galáctico, que como tenemos el título de los galácticos, pues vamos a empezar con el Real Madrid. Me parece muy bien. De la época de los Figo, de los Zidane, de Owen, de Nazario, de David Sí. Beckham, entre comillas. Un Digo, entre Madrid, comillas, sí. lo que los demás también. Un Madrid que empezó a formarse en el año 2000 con la llegada de Florentino Pérez al Ujú. mando, en aquellas míticas elecciones donde dice que prometía traer a Figo y al final lo trajo, que era estrella del Barça. Se los quita por un traspaso récord para lo que era en ese momento, 60 millones pagaron por él, que fue hasta ese momento el fichaje más caro en la historia de todo el fútbol. Pues ahí se empezó a formar, digamos, este proyecto, los Galácticos, Sí. de la cara de Luis Figo. Después, en años posteriores, trajeron a gente como Zidane, como Beckham, como Ronaldo Nazario, que vinieron otra vez como ahora sí como Thanos, a formar todas las gemas del infinito. Pues eso es básicamente lo que planeó hacer Florentino desde que llegó en el año 2000. Sí. Con gastos, por ejemplo, como el que ya dijimos de Figo. Después pasan al siguiente año, fichan a Zidane, superando El la mismo cifra récord, récord. el mismo récord que tenía Sí, Florentino, lo vuelve a superar con Zidane con 17 millones más sí. de lo que se había fichado Figo. Y luego, por ejemplo, viene Nazario el siguiente año con 45 millones. Eh, Luego viene, por ejemplo, Beckham, Uh-huh, 37, que se va bajando, obviamente, pero para mí el tema de. Yo siempre lo he pensado, el tema de Figo uh-huh. fue la llave, la que, obviamente, Florentino, sabiendo la cantidad de dinero que tiene, Sí, él sabía que con eso iba a ser presidente del Madrid, porque era un tipo hasta cierto punto desconocido en el sí, sí. tema, bueno, no, desconocido en el tema de fútbol, y o sea, todos ya tenían asegurado, no me acuerdo quién era el otro ahorita, no me acuerdo, No, no, no. pero Sí. estaba asegurado la otra presidencia, era obvio quién iba a ser presidente, y al final este señor desconocido en su momento se mete a decir que si él va a ser presidente, Figo va a Sí, ser sí. jugador del Madrid, y es algo o sea, que no te puedes creer porque Figo es figura y capitán del Barcelona, Uh-huh. entonces es algo que no te esperas, pero lo termina haciendo a base de De billetazos. billetazos. Al final, el Madrid en esta época lo que hizo sí es ganar muy bien ese relato, decir, el Madrid y los Galácticos, y que a posteriori a la fecha se nos sigue diciendo que, cómo era el Madrid y los Galácticos, y no, cómo jugaba y no sé qué. Pero realmente cuando tú te vas, güey, a materia de títulos y a las ligas que ganaron, las Champions que ganaron, perdón, realmente es que dejaron a deber muchísimo. En seis Sí, años ganan 7 títulos y durante esos 6 años que estuvieron conformando o que estuvo los Galácticos de caducidad, ganan 7 títulos y llevan entre esos años 3 nuevapletes. sí. O sea que son en el año 2003, 2004, no, en el año 2004, 2004, 2005 y 2005, 2006. 2006. Que 2006 es cuando al final Florentino dimite. Ya después en sus audios se ve en una conversación en privado que él admite que no pudo con los egos de ese equipo y que pues es algo que al final te deja también fichar a tanta estrellita, que luego juntas tanta estrellita en un mismo vestuario y al final eso nunca sale bien. Se ve en el Madrid de la actualidad. Sí, mira, es justamente lo que decíamos al inicio del video, que es algo que todos en el mundo del fútbol, los aficionados, lo que quieras, lo hemos pensado. O sea, siempre se piensa que un equipo repleto de egos, de estrellas, de lo que quieras, Uh-huh. pues no va a funcionar. Por X o por Y, porque puede ser por diferentes cosas. Pero aquí, al menos los tres ejemplos que les traemos hoy son ejemplos Sí, claros del por qué no funcionan. De cierta manera, porque cada equipo está fallando o falló por diferentes cosas, sí, ¿no? sí, No es la misma situación para los tres. claro. Y hablando, por ejemplo, del Madrid, que es para que se den un poco la idea de lo que se gastó el Madrid en ese momento, porque seguramente
incluyéndonos, Sí. no somos tan conscientes del tema del dinero. Sí, por temas de inflación, porque ahorita, por ejemplo, lo que te compras con 20 pesos en el Oxxo, No, ahorita ya no. Antes con 20 pesos te comprabas una coca, dos Sí, sí, papas sí. y ahorita con la inflación, pues Aquí, para que se refleje un poquito. para que lo vean un poquito, en los fichajes de Figo, de Zidane, de Ronaldo Nazario y de David Beckham, se gastó, digamos que en el dinero de ahorita, o sea, como si ahorita mismo el Madrid hiciera esos 4 fichajes, un poquito más de 750 millones de euros. Únicamente en 4 jugadores. En 4 jugadores. O sea, más o menos es como si en 4 años el Real Madrid ahorita hace fichajes de 187, 188 millones cada temporada. Sí, sí. O sea, podría llegar a sonarte, está bien, un año se gastan eso en un fichaje, pues, por ejemplo, cuando estaba Mbappé, que el París pagó 180 o cosas así. Cuando fichaban a Hazard o cosas así. Algo sí, así. Claro. Pero, güey, que 4 temporadas seguidas hagas lo mismo, sin haber ganado demasiadas cosas como para que te regresen el dinero. Claro, que evidentemente es un equipo franquicia y le va a regresar el dinero de muchísimas otras formas. playeras y de hecho eso dice Florentino también, que ese Madrid estaba en una deuda y que debían de invertir para luego volver a tener más dinero porque pues vendes muchas camisetas, patrocinadores y todo se te acercan. Pero en cuanto al plano deportivo, que es lo que más nos interesa, pues realmente es un equipo que se podría decir que fracasó en cierto sentido. Es fracaso. O sea, acabar con una dimisión y con 3 navapletes es algo grave, más que grave incluso. No, y de hecho, aquí, por ejemplo, les vamos a traer, sobre todo ya en la parte final, cuando hablemos de los 3 equipos y sus 3 errores o lo que quieras, les vamos a traer la solución o cómo creemos nosotros que lo arregló cada equipo. Nuestra opinión, básicamente. La opinión, ahorita hablaremos ya al final del Madrid y así, cómo creemos que lo solucionó, a lo mejor no Florentino, sino alguien más. Pero, pues si te parece, pasaremos al siguiente equipo, que es el Paris Saint-Germain. Y bueno, empezando a hablar del PSG, que en 2011 es cuando llegan los jeques, los petrodólares, llamémosle, al club parisino, en la temporada 2011-2012, que donde empiezan a gastar a diestra y siniestra, güey. Ya luego les diremos el dato de cuánto dinero se gastaron en total en todo este tramo, que es, lo calificamos desde 2011 hasta 2023, que es cuando ya llega Luis Enrique y empiezan a lograr su objetivo principal, que es por lo que se armó este proyecto, que era ganar la Champions. Pues mira, para mí hay 2 temas diferentes. Evidentemente, lo dijimos, los 3 equipos tienen sus cosas buenas o cosas malas. Para mí el tema del París es que o sea, todavía el Madrid se podía analizar un poco de, bueno, se está gastando mucho para tratar de tener un equipo competitivo y en tener los mejores jugadores, ¿no? O sea, y al final compites contra el Barça de Ronaldinho. Está bien, pero para mí el PSG, ya lo estaba haciendo descarado. Estaba gastando por gastar, porque ya ni siquiera es por jugadores que realmente valgan la pena, güey. No vamos a decir la lista completa porque de verdad es una aberración. O sea, y ves cada nombre que dices, madre santa. Pero mira, yo lo que quiero es, la primera temporada donde llegan los petrodólares, 2011-2012, se gastan en total, son un total de creo que más de 10 fichajes, son en total de 107 millones en el 2011. Yo les voy a dar 4 segundos para que piensen, son 42 millones del fichaje más caro. Quiero que piensen en quién podría ser. Hay varias opciones. Vamos a poner 3 opciones aquí y ustedes nos dicen. Bueno, estoy seguro que, bueno, a lo mejor hay gente que sí lo sabe. Bueno, evidentemente sí, deben de saber algunos, pero por el tema de conocer. Pero si tú realmente no, o sea, estás viendo los jugadores y algunos te suenan, no vas a pensar que Pastore, sí. Porque sí, es Pastore, 42 millones. Del Palermo, aparte. Se gastaron. Ay, es que madre santa, o sea, no creo que haya sido el primer fichaje que se hizo, o sea, en la temporada yo creo que primero se habrá fichado algún otro, a Menés o no sé. Nosotros teníamos aparte 6 años, o sea, sí, no nos recordamos muy bien, pero sí eso de Pastore es uno de los tantos nombres que tú dices, ¿cómo es posible que se gastaron tal cantidad en eso? Hay otros nombres también que luego sí salieron bien y que son figuras de la institución, no sé si leyendas, porque no, al final no consiguió el objetivo que era ganar la Champions, pero por ejemplo, llegó Thiago Silva, llegó Ibrahimovic, eso ya en la 12-13. Sí, eso ya el siguiente año, donde se gastan 151 millones, bueno, casi 50 millones más que el primer año. Sí. Y llegan este tipo de figuras, como Thiago Silva, Zlatan o el propio Verratti, que si bien no era figura, además bien una joven promesa, acaba siendo figura. Verratti sí lo podríamos calificar como un fichaje que salió bien, a pesar de no conseguir el objetivo primordial que tenía el proyecto. Y ahí el tema es, fichaje, o sea, haces tanto fichaje, pues alguno te va a salir bien, o sea, alguno va a acabar siendo más rentable de lo que lo compraste, sobre todo cuando haces muchos fichajes de 3.5, 4 millones, de 12 millones fue a lo mejor un poco arriesgado, pero bueno, al final te salió muy bien. No, y que también hay que matizar que también están compitiendo en la liga francesa, que
Lo que pasa con estos fichajes es que el París, eso sí, logra tener una hegemonía en su liga Sí. durante todos estos años y ha rebasado ya equipos como el Marsella, que era el más histórico para ese momento, para ese entonces de Francia. Y eso sí, en eso sí le ayudó, pero ahora bien, en la estructura deportiva es que estaba muy endeble, güey. Era literalmente, no ganaba la Champions un año y al año siguiente había un entrenador nuevo, Sí, está otra cabrón. inversión cabrona en cuanto al mercado de fichajes. Sin irme muy lejos, al año siguiente se gasta 135 millones de euros en Cavani, Marquinhos, Digne y Johan Caballé. Johan Caballé, 25 millones. Estamos hablando en 2013, güey. Que es como si ahorita alguien se gasta, Que unos pon tú, 40, 45 45 en un random. en algo, no sé, en alguien de Newcastle random, Sí, güey. en algo que En, no. en un Visa o no sé, güey, No, algo. y sabes, por ejemplo, aquí lo que más me parece preocupante en el tema, por ejemplo, con el Madrid, era evidente que no les podía pasar algo tan grave como al París o que dure tanto tiempo, porque ya era un equipo grande y ya era un equipo que la afición te va a exigir. Sí, claro. Y aquí el tema con el París lo que entraba era que en el 2011 o 2010, antes de que llegara pues el petrodólar, Sí, estaban sí. acostumbrados a pues, prácticamente competir en liga de vez en cuando, pero no eran favoritos nunca, No, no, pues no. no la ganaban, o sea, Ujú. no eran ni siquiera el más ganador, no, o sea, era el Marsella el único que estaba ahí, o el Lyon y así, ¿no? Y entonces empiezan a ganar la liga, empiezan a ganar la copa y todo en Francia. Ujú. O sea, nada fuera de Francia, pero bueno, por lo menos se empieza a ganar cosas en Claro. el nacionales. Entonces, la afición no termina de quejarse porque, pues, güey, al final ya estás compitiendo, al menos en la liga, ¿sabes? Pero ya llega un punto, pues No por eres un ejemplo. equipo ya enorme, Sí, entonces no, ya te claro. estás convirtiendo. Entonces, por eso también creo que dura tanto tiempo el lapso en el que se gana la Champions, porque también el mismo Al-Khelaifi o lo que sea no sienten la misma exigencia que sentirían en un club tan grande como el Madrid. Pero luego, o sea, con el paso de los años del proyecto, porque al final su error yo creo también radicaba en eso, en que se ponían como objetivo era ganar la Champions. Todo Sí, lo que no fuera eso parecía fracaso para el proyecto. Para mí empieza el error desde la narrativa. Pero sin irme, o sea, ya metiéndonos más en análisis deportivo, lo que yo veo peor de todo esto no solo es gastarse dinero a diestra y siniestra en estrellitas, ujú, que es lo que hacían, sino también en el hecho de que no tenía una estructura deportiva que tuviera margen de error y mucho menos que le dieran mucho tiempo. ¿no? O sea, por ejemplo, trayendo a Pochettino en su momento, a Thomas Tuchel antes de Pochettino, a Unai Emery antes de Tuchel, o sea, que tuvieron rote y rote y rote de entrenadores hasta que se da con el regalo que le dio la vida de traerse a Luis Enrique y darle ahora sí pues las llaves del proyecto. Pero pues sí, el París durante más de 10 años estuvieron pues gastando dinero a diestra y siniestra, Sí, donde al final les sale un cúmulo total de 2.042 millones abajo en gasto de fichajes, obviamente sin contar ingresos de que hayan vendido a muchos sí, no. jugadores, pero, o sea, ya O dos sea, mil es millones lo que se gastaron en esos 10 años. en 10 años, estamos hablando que por verano se gastaban 200 millones, Bueno, güey. y hablando únicamente de lo que se le paga al club donde lo estás Claro, fichando, porque aquí, por ejemplo, tenemos nuestra lista sí, y sale que Lionel Messi libre, pero evidentemente no sí. cobraba de pasión, entonces, Sí, sí, pues sí, sí. es algo que se le tiene que incluir, pero bueno, no lo estamos incluyendo en este O momento Sergio porque, Ramos, o Sergio Ramos también. también, O sea, Donnarumma, que también llegó Donnarumma. libre. Vinaldum, güey. Sí, O por sea, ejemplo, esa temporada, la 21-22, se gastan en total 89 millones, que es donde para mí hacen uno de los mejores eh, equipos por veranos nombres. o, bueno, sí, mercado de transferencias, Por porque nombres. tienen a Hakimi con 66 millones, bueno, Danilo Pereira, que hola, ¿cómo estás? Ujú. Nuno Méndez, que son 7 millones después de una sesión, Entonces, y para aplaudir, como y tú ahora habías dicho antes sí, de empezar el video. literalmente, o sea, ese fichaje sí es muy reconocible porque ¿cuánto lo puedes vender ahorita? No, pues, A eso sí le sacas ahí ajá. bastante. Luego Messi, Ramos, Donnarumma y Vignaldum que se fueron libres. Ujú, Y pues bueno, al final creo que fue un poco la base, también ujú. junto al siguiente año que llegó Fabián Ruiz y Vitiña y Por ejemplo, cosas así. luego la temporada en la que llega Luis Enrique, Ah, que la no, tenemos aquí contada, ficharon a todos. ficharon también, yo creo que son más de 10 fichajes y el gasto neto es de 454 millones de euros. O sea, que sí, que al final Luis Enrique salió todo muy bien el proyecto,
pero ya te deja tintes de que durante mucho tiempo el París estaba gastando a diestra y siniestra y llegó Luis Enrique y se aprovechó y dice, No, a mí tráigame a este, y al final se trajo a Colomani por 95 eso es millones de justo lo euros. que yo quería decir. Hay cosas entre sí, está bien, te gastaste 454, que nunca se me va a hacer bien, pero hay cómo se gastan, güey. O Que sea, te gastes 95 en Colomani, 65 en Gonzalo Ramos, 60 en Manuel Ugarte, 50 en Dembélé, que bueno, no sabía. más o menos bien. No, pues Bueno, muy sí, bien. Barcolá 45 y Lucas Hernández 45. 45, sí, sí. O sea, está bien, o sea, dices 95 y 65, bueno, y 60 por Ugarte. Y que luego viene Marco Asensio y Skriniar, que vienen libres, pero al final, como dijiste, no les pagaban con pasión y Sobre gloria. todo O sea, Asensio. sí, sí. O sea, pero bueno, o sea, esto es un poco también de lo detallado que estaba, de lo detallado, de lo complejo que tenía la situación del PSG durante todos esos años, hasta que pues agarraron una estructura con Luis Enrique que les dio el rumbo hacia qué estructura deportiva debe tener un equipo top en Europa. Y así que, pues, para no adelantarnos con eso, que Uh-huh. es básicamente lo que queremos hablar ya al final, vamos a pasar ahora con el último equipo que tenemos en nuestro itinerario, que es el Fútbol Club Barcelona. El amado Barça. Y bueno, por último, como dijimos, vamos a hablar de el Barcelona de la época de Rosell y Bartomeu. Madre santa, se Que me Dios ponen los pelos santo, de punta nomás yo de sinceramente no recordar. quiero voltear para atrás porque quiero estar esa playerita que malos recuerdos me trae. Uh-huh. Esa de varias, ¿eh? Sí, 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 sí. Esa a lo mejor la que De menos. estas épocas muchas. Pero bueno, entre muchos casos de lo que ya sabemos del Barça, mucha gente seguramente con tema de odio al Barça o lo que sea, Uh-huh. conoce perfectamente la historia. Una deuda de más de 1.300 millones, los fichajes como Dembélé, como Coutinho, como Griezmann, que al final no dieron para nada, las crisis de sus entrenadores, como fue la época a partir de que se va Guardiola, Uh-huh. el tema con Luis Enrique, que aunque a él no le fue muy bien, digo, no le fue mal a él como Sí, no, persona, él gana un triplete evidentemente. y Guardiola lo mismo. En este tema es un poco la crisis de entrenadores que hubo de... con Guardiola llega Rosell en 2010. Uh-huh. Llega Rosell, parece, en esas épocas se hablaba que no tenía muy buena relación con Guardiola. De hecho, sin irte muy lejos, pues llega Rosell y a los 2 años se va Guardiola. Dicen que por traerle fichajes como el de Fábregas, que Sí. él no había pedido, que se lo impusieron desde la directiva. Uh-huh. Él parecía que también quería sacar a Piqué en su momento del equipo porque él lo veía como al final acabó resultando, que era una manzana podrida, le podríamos llamar, y que al final le iba a hacer daño al vestuario, cosa que, como decimos, Las a posteriori famosas pasó. vacas sagradas, Ajá, las famosas que vacas sagradas. evidentemente se sabe quiénes son, tipo Jordi Alba, Messi, Uh-huh. Busquets, Busquets, Luis Suárez, Rakitic, Neymar, Neymar. todos ellos. La época de Valverde, que luego esto ya es con Bartomeu al mando, que pues no fue una muy buena época, sobre todo tema futbolístico, si bien gana 2 ligas, gana una Copa del Rey y hace una liga casi invicto, para mí, en mi opinión, y en lo que la verdad dicta la lógica, que es que gana esa liga casi invicto por herencia de Luis Enrique, de lo que Sí. era el Barça de Luis Enrique, más que por mérito de Valverde, porque ya al final ves la siguiente temporada y ves un equipo con muchísimas carencias en cuanto a lo táctico, en No, cuanto a lo por físico. ejemplo, se ha dicho muchas veces y hemos alabado aquí a Messi en la temporada en la de Valverde que estuvo cerca de ganarse el triplete, que al final solamente se gana la liga, Uh-huh. que literalmente Messi estuvo a nada de ganar el triplete para el Barça, él Sí, sí, solo. él solito, Él casi, solo, casi. porque ya después tú ves que Messi a lo mejor no estuviera en un gran nivel, el equipo tenía muchas carencias. Y aquí, por ejemplo, así como lo vamos haciendo los entrenadores, me Uh-huh. parece una línea del tiempo perfecta de cómo se fue desapareciendo el Barcelona, Sí, sí. porque después viene Setién, que para mí es un entrenador que lo intentó hacer muy bien, Uh-huh. él junto a Sarabia, pero pues evidentemente el mismo tema de las vacas sagradas. En un vestuario podrido, que luego se salieron esas imágenes vergonzosas en el campo del Celta de Vigo, Uh-huh. que sale Eder Sarabia queriendo dándole Y indicaciones a nadie Luis le hace Suárez y a caso. Messi, y nadie le hacía caso, incluso hasta se veía una toma que lo Sí, lo mandaron hace a así chingar y a se su va. madre, güey. Y pues obviamente ya eso fue herencia de toda la época, de mucha gestión que se hizo mal en el Barcelona, Uh-huh. durante más de 10 años o 10 años, para que después llegara Koeman. Obviamente el equipo no mejorara nada, todo lo contrario. Empezó a hacer récords de puntuación para lo negativo, llegando a dejar al Barça en noveno en liga. Fueron, si mal no estoy, que fueron 32 o 36, ¿no? No, Puntos. Cuando quedaron novenos, Fueron 32, ¿no?
No, cuando en la época, en la Liga 2021 es cuando hacen 32 puntos En en la la primera primera vuelta, vuelta, sí. que quedaron terceros o cuartos. Ajá. Y cuando lo deja noveno, pues yo creo que traíamos como 9 puntos de 24 posibles, una cosa así. O sea, y estamos en la jornada 9. Sí, era algo Sí, así. pero era que en la que hizo la primera vuelta completa hicieron 32, ¿no? Sí, sí. Que era un récord Que negativísimo. literalmente ya estábamos compitiendo por clasificar a Champions, Sí, sí. que Literal. era tristísimo, que yo me acuerdo el partido contra el Atlético de Madrid donde se aseguraba la Champions y ganábamos, que se festejó de una Ujú. manera Sí, sí, sí. impresionante. No quiero recordar eso. Pero bueno, para hablar un poco, igual que los otros dos equipos, de Los fichajes, números. hablábamos, por ejemplo, del fichaje Fábregas, Ujú, que parece que pudo haber sido uno de los temas por los que Guardiola se fue, ujú. que fueron 34 millones por 34 Fábregas. millones. Fábregas, que es un jugadorazo y que en el Arsenal lo venía a hacer muchísimos años increíble, pero pues si es un fichaje que un entrenador no te pide, pues ¿para qué te lo traes? Sí, O no. sea, Alexis Sánchez, por ejemplo, es un fichaje que Guardiola sí pidió y que rindió muy bien con Guardiola, ya después tuvo temas de lesiones y tal que no Sí. lo dejaron sacar su máximo potencial. Temporadas siguientes llega Jordi Alba, una leyenda del club, eso es inobjetable. Alex Song, que si no lo conocen no los culpo, pero seguramente lo conocen por una El video. declaración Y por que... un video, ¿no? Ah, sí, por el video que le iban a entregar la liga a Vidal para que él la levantara por Y todo el dijo, tema de su yo, cáncer. gracias. Y Alex Song se ofrece a levantar el trofeo porque, claro, Alex Canción había hecho Ay, Dios santo, güey. una gran temporada. Y No obviamente, busquen después por qué delitos penales no, no. lo inculparon, pero bueno. Eh, Al año siguiente llega Neymar, jugador que hizo unas grandes temporadas en Barcelona, que mucha gente lo considera leyenda. Aquí desde este espacio, al menos desde nuestra opinión, no está ni cerca de serlo por todo lo que pasó a posteriori, que es pues todas las peleas que hubo gracias a él en el Barça, la imagen que dio repugnante y en la situación en la que nos dejó para que luego gastáramos las millonadas que gastamos en Coutinho, Dembélé y Antoine Griezmann, Sí, que fueron pues unos 500 millones entre más o esos tres menos. jugadores, que de esos tres no armaste uno No. en todo el ataque del Barça. Y Y bueno, luego viene, por ejemplo, lo que para mí, aunque mucha gente pensará que es la última gran temporada del Barça, que sí, evidentemente en tema títulos, pues sí, es la sí. última gran temporada, pero para mí fue el punto clave en donde el Barça se fue a la deriva, Uh-huh. porque es el tema de, está Luis Enrique, se gana el triplete, 2014-2015, Sí. con un gasto de 166 millones, donde hay jugadores como Luis Suárez, hay jugadores como Jeremy Mathieu, en Madre Santa, como Iván Rakitic, como Ter Stegen, Claudio Bravo, Y que básicamente, Douglas. y Douglas Pereira, bueno, y Vermaelen también. Sí, Pero sí. bueno, es el año en el que parecía que el Barça volvía y que todo estaba bien y la chingada, pero parece que no, porque después de eso llega el señorcito Bartomeu. Bartomeu, que gracias a ese triplete, me acuerdo muy bien que esa campaña de Bartomeu, su eslogan fue Tridente Triplete, y con eso Bartomeu hizo la cifra más alta en puntuación de elecciones en la historia del Barça. Sí. O sea, fue el que más ha ganado por paliza. Que aquí, por ejemplo, lo hemos dicho muchas veces, que sobre todo varios socios del Barcelona no suelen tener mucho pensamiento, entonces, capacidad de raciocinio. Entonces, pues eso acabó por matar al Barça, aunque pareciera irónico, pero sí, el ganar esos 3 títulos acabó matando al Barça. Luego fichajes como por ejemplo André Gómez, que al final lo ficha el Barça, me acuerdo perfecto porque el Madrid lo quería fichar, un poco lo que está haciendo el Madrid actualmente, Más o pues menos. en ese tiempo el Barça lo hizo a la inversa, fichando a André Gómez, que estaba casi cerrado por el Madrid, se lo quitan, pagan casi 40 millones por él, por un jugador que al final, pues tú me dices que es lo más relevante que hizo, nada. Mira, yo eso es lo que quiero ver. A partir de para que vean la crisis que tuvo el Barça después de ese triplete, de la temporada 15-16 se ficha Arda Turán y Aleix Vidal. Ninguno de los dos hizo nada. Luego, 2016-2017, ya dijimos, André Gómez, Paco Alcácer, Samuel Umtiti, Lucas Diñe, Silesen y Denis Suárez. Ninguno rindió. Que a ver, Umtiti hizo Umtiti 2 años buenos hasta la elección del Mundial. Ya. Y ya después, pues nos hizo todo, más bien no hizo nada. Y luego, por ejemplo, 2017-2018, Philippe Coutinho, que ya sabemos qué pasó con él. Dembélé, que parecía por ratos que empezaba a encajarlo, nunca encajó. Paulinho, que pues, fue a lo mejor de lo mejorcito, pero no valía 40 millones. Nelson Semedo, nada. 35 millones. 35.7. Luego Deulofeu, que madre santa. Jerry Mina, que hace Jerry Mina en el Barça. Y Marlon, que bueno. Marlon ahí, el Está buen bien. Marlon. Si te fijas, el Barça, o sea, tú le dabas 2 años más a Bartomeu Se acababa. y
Se No, fue, ya, o o sea, sea, sí, se sí. fue. Porque todavía Y sigue. se llamaba. 2018, o sea, todos los que hemos dicho, no hay un solo jugador que haya durado más tiempo que por lo menos, pues porque la mayoría de ahí, al menos Dembélé y así, siguen jugando. O sea, por lo menos alguno debería estar de que, bueno, siguió en el Barça y le fue bien. Hasta ahorita no. Todo en precio va a más y en rendimiento deportivo va a Va a menos. O menos. sea, es Porque increíble, luego viene güey. 2018-2019, donde fichan a Malcolm por 41 millones, a Lenglet, Por que madre 35 santa, millones. Artur Melo y Arturo Vidal, que ninguno de esos cuatro rindió. Ah, no, y todavía hay más. Todibo, Fichajes random como Boateng. Emerson Royal, Kevin Prince Boateng y Jason Murillo. Ninguno de esos todavía. Y llega la temporada 2019-2020, que hasta ahí pues, es el fichaje de Griezmann, de 120, que no lo quiero ni recordar. Luego el fichaje de Frenkie de Jong, que bueno, es el primero de toda esa lista que sigue. Yo creo que es, aparte de todos los que hemos nombrado, bueno, salvo Luis Suárez y los Neymar y todos esos, y Rakitic, de la época más moderna, llamémosle, Uh-huh. pues yo creo que el mejorcito. Sí. Digo, ahí te está con todo el tema de su polémica. Bueno, y Pedri, sí, cierto, es que ficharon Pedri. a Pedri. Sí, al final de tantos fichajes que haces, alguno también te debe Es salir lo bien. que decimos con el París. Fichaban tantos que alguno va a salir Ujú. bien. Y sí, te salió bien Frenkie de Jong, que son 86 millones. Y sale bien Pedri, que son 5 millones, que eso es Ujú. un fichajazo. Pero a partir, o sea, todos los que les dije desde la temporada 2017, solo esos dos. O Sí. sea, solo esos dos se han mantenido o han conseguido algo en el Barça. Todos los demás, como es Trincao, como es Firpo, como es el señor Martin Braithwaite, Ujú. Neto, Mateus Fernández. Todo Y para sigue la acabar lista. con un gasto global de todos estos años de fichajes de 1.352, 600 mil millones. No sé si está bien dicho. 1.352 millones 600 mil. Eso. Así mero. Con ese gasto neto en total, para acabar el Barça en una deuda histórica, que a la fecha todavía no se recupera al 100%, y que pues veremos qué pasa en los siguientes años. Pues bueno, gente, este video no tendría sentido si no hacemos una contraparte de lo que opinamos de que los fichar galácticos pues no es funcional, no es lo bueno para una estructura deportiva de un club top en Europa. Uh-huh. Entonces, pues vamos a dar un poquito nuestra opinión sobre esto. Tenemos aquí puntos claves que tenemos de cada equipo, pero pues a grandes rasgos, por ejemplo, el Madrid se vio su mejor versión a nivel futbolístico, ya luego llegaron las Champions, lo que tú quieras, pero se veía su mejor versión, no sé si estés de acuerdo conmigo, Jorge, en el Madrid de Mourinho, cuando es en la época del mejor Barça de la historia, que Sí. llega Mourinho a querer competir con el Barça y que queramos o no, le compitió a sus maneras, Sí, sí. pero le compitió, gana una liga de 100 puntos, la liga de los récords, y con una estructura deportiva que al final sí le dieron las llaves en gran parte del proyecto a Mourinho, un presidente como Florentino Pérez, que no se caracteriza por ese tipo Sí, ¿no? de manejos. No, y a ver, es evidente que a partir de que llega Mourinho, posiblemente no habrá sido él, sobre todo en el proyecto, un proyecto demasiado ganador, o sea, no fue una locura en tema títulos, pero deja el legado y sobre todo tema de fichajes, como los fichajes de Varane, creo que lo fichó él, Sí. lo fichó Luka Modric, a Casemiro, Kedira, Özil, o sea, te va fichando Di varios María. que fueron importantísimos para la consecución de las 3 seguidas, la del 2014. Entonces, son fichajes que al final pues, son parte de Mourinho y mucha gente en el Madrid lo piensa de todo empezó por Claro. Mourinho, ¿no? Sí, sí, eso iba a decir. Sí. Y luego ya es la parte de Ancelotti, de Zinedine Zidane. Entonces creemos nosotros que en el Madrid, al menos, la forma de solucionarse no fue en tema de presidencia, porque la presidencia en sí no cambió el funcionamiento. Uh-huh. Lo que cambió fue un entrenador que le dieron el permiso de dedicarse a lo deportivo, como debería de ser. Le dieron las llaves del proyecto a nivel deportivo. Y él se encargó de armarlo, güey. Y que encaja perfecto un poquito en lo que es el Madrid actual. Y que justo estaba otra vez Mourinho, que es un Madrid desestructurado a nivel deportivo, con un vestuario carcomido por la toxicidad. Sí. Y que pues se deberían de ver en ese espejo del Madrid de 2010, 2011, 2012, 2013 con Mourinho y ver qué hicieron bien, que para nosotros es esto que acabamos de explicar. Y pues bueno, si te parece, pasamos a repasar un poquito lo del París, sí. que es como le dio el giro de tuerca a Luis Enrique al PSG, de que lleva, repetimos, más de 10 años a la deriva en cuanto a gastar por gastar y no encontrar el objetivo primordial, que era la Champions. Y pues sí, Luis Enrique le dio la vuelta a la tortilla, como se dice aquí en México, ganando ya 2 Champions seguidas y contando. Sí, porque quién sabe cuántas más pueden conseguir. Y ya no solamente eso, ya es el tema de, probablemente va de la mano, pero el prestigio en Europa, claro. el que ya le tienen miedo al París, porque antes
por mucho que tuvieran un equipazo y siempre se decía, pues, por ejemplo, cuando ya estaba Messi, Neymar, Mbappé Sí, sí. y compañía, pues era evidente que le tenías que tener miedo por la cantidad de jugadores que Ujú. son, pero no se tenía ese, más bien se le tenía respeto, no miedo, o sea, Sí, no, por las era, pues estrellitas. sí, tienes un equipazo, pero no has conseguido nada y no me tienes por qué asustar, güey, Y al final, ¿sabes? ¿qué pasó en esos 2 años que estuvieron todos esos jugadores? Nada. Los 2 años seguidos fueron octavos, contra el Sí, Bayern y contra el contra el Bayern, Madrid. contra el Madrid. Contra Eh, el Madrid de forma tristísima, sí, sí, sí. pero sí, o sea, al final creo que lo que consigue Luis Enrique es darle seriedad al proyecto, seriedad a la institución, Identidad. porque ya le dan un valor real, Ujú. no solo ellos, sino todos en Europa. Y pues bueno, al final, quién sabe cuánto vaya a conseguir Luis Enrique, cuánto más se vaya a quedar ahí. Porque luego Luis Enrique es de rachas Sí, de de un día se rachas cortas. despierta y pues Ajá. sabes que ya no quiero estar aquí y se va. Pero bueno, al menos creo que aunque se vaya él, si lo siguen haciendo parecido, creo que pueden Sí, seguir si haciendo un le buen. dan, si le dan seguimiento a esa estructura, pues es un equipo para seguir haciendo historia. Ya es un equipo Sí, de sí. época, pero si siguen con esta estructura, con Luis Campos, Luis Enrique o quien venga de la mano Ujú, y con las llaves del proyecto ellos mismos, pues están para hacer muchísimas más cosas, mucho más grandes de las que ya hicieron. sí. Y por último, pues si te parece, el Barça, que creo que está muy claro Sí. el qué fue la llave para regresar al éxito, aunque todavía creo que le llega a faltar un poco. Pues el tema de la porta. O sea, Sí, la llegada de a Laporta. partir de que llega la porta, evidentemente muchos culés, no me gusta llamarlos culés, pero bueno, mucha gente aficionada al Barcelona, pues lo decía que llegó con mentiras porque decía que iba a estar, iban a traer a Messi, lo que quieras, y al final pues no llega, ¿no? Y se termina pensando que Laporta engañó a la gente para tratar de llegar al puesto, como en su momento hubiera pasado si Florentino no traía Figo o lo que quieras, ¿no? Sí. Pero Laporta lo que se encargó de hacer es, él vio que Messi no podía estar, o sea, no, Económicamente era si imposible. estaba, pues no iba a poder recuperar económicamente al club. Entonces, pues termina diciendo, pues no es viable, se termina yendo y a partir de ahí Laporta se encarga con bastantes armas, el tema de palancas, por ejemplo, Sí. el tema de patrocinadores, lo que quieras, pues salvando al club. El Barça hoy en día, pues se podría decir, bueno, no, se dice ya que ya está en la regla de 1-1, y pues bueno, Y con una herencia pasaron que... muchas cosas, o sea, pasó el tema de Xavi, que Xavi Ujú. tuvo sus momentos muy buenos, sus momentos malos. Evidentemente el Barça tenía recaídas, de momentos muy malos, pero a fin de cuentas es algo que la gente debe pensar que va a pasar, o sea, Es parte del camino. tenía que pasar, Porque evidentemente. hay que ver el antecedente también de dónde se venía. O sea, al Sí, sí. final, Laporta agarra a un Barça con una herencia de Bartomeu, con un club en la deuda histórica más grande de su historia, Uh -huh. con un equipo pues sumido en la tristeza por haber perdido a su máxima leyenda. No se le puede achacar que sea por culpa de Laporta, porque No, es, no, es, no. es algo hasta inhumano llamarlo así, porque o sea, tú ves que él no lo puede renovar por un tema de dinero y el dinero no es que se lo haya gastado él, Uh -huh. se lo gastaron los directivos de antes. Sí, no. Pues llega a posteriori la llegada de Xavi, que es un poco el que empezó esta reconstrucción de proyecto a base de jóvenes de la Masía, y a base de confiar en el talento que había, y consolidándose después con Hansi Flick en 2024 cuando llega, que le da ese brinco de competitividad al equipo y Sí. de hacerlo un equipo que ya tenga una identidad clara, una idea de juego clara, que es algo que con Xavi a veces fallaba, que a veces en ciertos partidos, sobre todo los importantes, parecía verse un equipo muy verde y sobre todo que no sabía identificarse bien a la hora de competir. Es algo que con Hansi Flick ya ha ido avanzando el Barça y que está en el camino de pues buscar volver a coronarse con un triplete y con la sexta. Sí, y mira, y para rematar así rápido ya para terminar, lo que me parece más importante en el tema de la directiva y todo es cómo han podido con el tema de la presión de los aficionados y todo Ujú. por el tema de la Champions. Porque es evidente, mucha gente ya le urge la Champions, quiere la Champions, y es un tema de tienes que ir armando el proyecto no basándote en la Champions, porque si no va a acabar mal, ¿sabes? O sea, Sí. si te enfocas simplemente en un título, pues es lo que le ha pasado, por ejemplo, al París mucho tiempo. Entonces, pues hasta cierto punto lo que hizo Laporta y mucha gente al mando, en su momento Mateo Alemani, lo que quieras, Ujú. pues lo han hecho muy bien, Rafa Yuste, ni se Ujú. diga, Deco. Deco, ahorita ya en más actual, y lo han hecho muy bien el tema de saber aguantar la presión de la gente, o sea, Claro. el saber que es un proceso y que va a tomar tiempo, pero que tienen que ir aguantando y poco a poco se van a ver los resultados, como ya se están Ya, viendo. como ya se están viendo.
Y pues sí, no queda mucho más que decir de los tres equipos. ¿no? Creo que lo dejamos bastante claro nuestra opinión y el problema que vemos y que siempre va a estar en la actualidad en el fútbol. O sea, al final es un tema a veces hasta tabú, Sí, que mismamente pasa, por ejemplo, ahorita con el Atlas, que cuando se fichan pues a muchos futbolistas así, a la gente normal le genera afición, perdón, le genera ilusión. ilusión, pero pues Pero en sí el hay que ver papel un es poquito diferente. más profundo más allá del papel, sino Sí, sí. de cómo te puede llevar ciertos fichajes a un resultado positivo en lo deportivo o a un resultado negativo, no solo en lo deportivo, en lo económico. Sí, y pues sí. Pues bueno, gente, eso sería todo por el video de hoy. Si les gustó, denle un like, suscríbanse, síganos en todas nuestras redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram y aquí en YouTube. Déjenos también en los comentarios si pueden ideas para este tipo de videos más atemporales. Este es el primero de muchos, es algo que nos entusiasma. Y pues nada, Jorgito, algo que tengas que decir. Nada, solamente me gustó este nuevo formato, ojalá que les haya gustado a ustedes también. Y como dice Marcelo, a ver si nos dan ideas. Evidentemente tenemos algunas, pero pues, nos gustaría saber qué espera la gente de videos de este estilo, de cortos repasando un poco de la historia del fútbol, de diferentes temas en general. Entonces, pues nada, muchas gracias por ver el video, los veremos con los episodios cada lunes.